Buenas tardes para todos los que se han unido hoy a esta transmisión del conversatorio 8 décadas, hitos y relatos, evento que se realiza como parte de la celebración de los 80 años de nuestra Facultad de Odontología. Y más que una cifra, estas 8 décadas son memoria, historia y generaciones. Para estos conversatorios nos acompañan algunos de nuestros más ilustres profesores y egresados de la facultad. Compartiremos con ellos relatos y anécdotas que nos permitirán viajar por los hitos que han marcado el devenir de nuestra Facultad de Odontología. Les invito a que iniciemos observando un video para luego dar paso a nuestros invitados del día de hoy. Ocho décadas, hitos y relatos. Conversatorio 2, Unidad de Estomatología. En la década del 80, fruto de un convenio interinstitucional realizado entre el Hospital San Vicente de Paúl y la Facultad de Odontología, se crea la Unidad de Estomatología como un centro de prácticas en el hospital para el desarrollo de actividades académicas y clínicas. Posteriormente, se adecúa la planta física con el fin de realizar procedimientos de cirugía oral. En 1996, luego de la formación de 51 especialistas y atendiendo al nuevo posgrado en cirugía oral y maxilofacial, la unidad cambia de nombre a Unidad de Cirugía Maxilofacial y Estomatología. La unidad ha contribuido a la formación no solo de odontólogos, sino de otras áreas de la salud de la Universidad de Antioquia y otras instituciones de la región y el país. Muy bien. Buenas tardes, noches, y bienvenidos a todos a este segundo conversatorio de los 80 años de la Facultad de Odontología. Mi nombre es Gloria Álvarez, profesora titular de la facultad, y para mí es un honor y un reto también hoy ser la moderadora de este conversatorio sobre un hito de la Facultad de Odontología, que es la creación y fundación de la Unidad de Estomatología, hoy Unidad de Cirugía Maxilofacial y Estomatología. Y antes de presentar a mis invitados de hoy, yo quiero leerles qué es un hito, para que yo sé que todos lo saben, pero vamos a reforzar. Y dice así: hito es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. Así que la creación y fundación de la Unidad de Estomatología es un hito para nuestra facultad. Para mí es un hito. Allí es donde yo estudié mi posgrado. Entonces, para mí también marca un punto importante en mi vida profesional y personal. Y hoy, después de este partido, que nos dejó así a todos como muy planos, gracias a Dios viene el conversatorio, que nos va a alegrar la vida, que nos va a dar emoción en esta noche. Y quiero presentarle a nuestros invitados de hoy. Nuestro primer invitado, lo tienen ahí en sus pantallas también, es el doctor Raúl Jiménez Gómez, odontólogo de la Universidad de Antioquia. Voy a hacer la presentación como ellos me pidieron que la hiciera. El doctor Raúl es odontólogo
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Su posgrado en Patología en el Instituto de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, con maestría en Ciencias Médicas del Departamento de Patología Oral en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, con múltiples estudios de educación continua en el área de terapias alternativas y dolor, principalmente dolor orofacial. Es profesor jubilado y emérito de nuestra universidad, autor de múltiples publicaciones, conferencista nacional e internacional. Así que, bienvenido, doctor Jiménez. Es un honor para mí tenerlo aquí de invitado en este conversatorio. Muchas gracias, muy formal. Y nuestro segundo invitado es el doctor José Nayib Radi Londoño, odontólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en cirugía oral y maxilofacial de la Universidad de Chile, profesor jubilado y actual profesor de cátedra también de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Es editor de una serie de libros en el área de cirugía oral, no sé cómo se llama esto, usted me dice ahorita, de una colección que tiene la Corporación de Investigaciones Biológicas, denominada Aspectos Clave. Son libros muy importantes como un recurso de consulta para los odontólogos generales. Y nuestros dos invitados de hoy son los fundador y cofundador de la unidad de estomatología. Bienvenido, doctor Radi. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Un placer estar hoy con el doctor Raúl Jiménez, quien fue mi profesor de pregrado, mi jefe cuando yo me incorporé al servicio al departamento de medicina oral, y después juntos estuvimos trabajando por 37 años haciendo historia en la unidad de estomatología. Excelente. Muchísimas gracias también a todos ustedes que se conectan en esta noche. Quiero decirles que ustedes tienen ahí el chat a la mano para que puedan realizar sus preguntas, sus comentarios. Vamos a hacer las preguntas al final del conversatorio. Estaremos aquí una horita, así que pueden preparar sus tintos, sus café o sus vinitos, lo que quieran pues para este maravilloso conversatorio. Y vamos a dar inicio entonces. Muy agradecida de que estén aquí. Quiero preguntarles a los dos, primero, ¿cuáles fueron los antecedentes a la creación de la unidad? Porque yo imagino que de todos modos la Facultad de Odontología de pronto hacía presencia en el hospital. Quiero que me cuenten qué estaba pasando en el hospital, qué estaba pasando en la universidad. De pronto existía alguna rotación antes de crear la unidad. ¿Tuvieron algún referente? Doctor Jiménez, cuénteme algo respecto a eso, sobre todo en el área de patología. No, yo lo que recuerdo es que el doctor Jairo Isala Cadavid, entiendo que fue el primero que estuvo representando la odontología en el hospital San Vicente de Paúl. Él fue el que inició pues como el servicio odontológico en el hospital. Y luego, después, ese servicio se acabó y en los últimos, antes de la fundación de la unidad, había un consultorio de medicina oral, donde estaban la doctora Laura Madrid de Mejía y el doctor, ya se me va a escapar el nombre. Jorge Ramos. Jorge Ramos. Ellos dos hacían consulta en consulta externa y había una oficina dedicada a medicina oral. Eso es lo Doctor, que... interrumpo. Jorge Ramos, cirujano, ¿cierto? Sí, cirujano, sí. Y la doctora con entrenamiento en medicina oral. Medicina oral, claro. Y entonces, eso es lo que había antes. Y ahí empezó ya la historia de la unidad. Entonces, el doctor Radi puede agregar algo al respecto. En el área de cirugía, ¿o qué había antes, Doc, antes de pensar en la unidad? Sí, yo entiendo que esa historia comenzó en los años 50. Yo no estaba pues presente ahí. Debo hacer la aclaración. Entiendo que la Facultad de Odontología tenía un servicio hospitalario en los bajos de cirugía general. Y tenían allí 7 consultorios y un quirófano. Inicialmente ese servicio era manejado pues por un médico que era vinculado a la Facultad de Odontología
que se llamaba Hernán Pérez Restrepo. Sí. Ese doctor trabajaba en compañía de Mariano Castrillón, que era un médico pediatra. Y además de esas dos personas estaban los doctores Jairo Izaza Cadavid, que mencionó el doctor Jiménez, el doctor Jorge Restrepo Rodríguez y el doctor Alberto Arango Escobar. Y Bladas Gaurizas. No, pero Bladas llegó más tarde. Entonces, a ese grupo se unió posteriormente en 1952 el doctor León Hernández Gutiérrez, que recién llegó a la ciudad, especializado en cirugía plástica. Cirujano plástico, sí. Sí, y entonces él estudió con Reed Dickman en Ann Arbor, Michigan, y entonces logró pues hacer ese posgrado y llegó a la Facultad de Medicina, y yo no sé por qué resultó que lo vincularon fue por la Facultad de Odontología como profesor de odontología. En la Facultad de Odontología él enseñaba era fisiología, pero él empezó a ir al hospital y a trabajar con estos tres doctores que mencioné y con el doctor Pérez, y a él se le unió después otro doctor que se llamaba Álvaro Londoño Mejía, que era también especialista en cirugía de mano, y además de eso era profesor, era jefe de anatomía de la Facultad de Medicina. Entonces eso... Lo interrumpo, lo que pasa es que en esa época, de todos modos, el área médica ejercía una fuerte influencia sobre los odontólogos, ¿no? Sí, claro. Por eso es que estaban ellos ahí presentes. Sí, entonces ambos, tanto el doctor Pérez como el doctor Hernández, eran profesores de odontología. Y ellos contribuían pues como a las rotaciones que empezaron en 1952 en el servicio de cirugía plástica que él creó. Él creó el servicio de cirugía plástica en el 52. Ah, ok. Pero no sé a usted como estudiante le tocó rotar ahí, doctor Jiménez, ¿a usted como estudiante le tocó rotar ahí en esos servicios? Claro, yo estudiante de pregrado roté una semana de tiempo completo y dedicación exclusiva. ¿Y qué les tocaba hacer? En el servicio de cirugía plástica del San Vicente. ¿Y qué les tocaba hacer? Estar en el quirófano todo el tiempo, estando presente en todas las cirugías y participando en algunas de ellas. Por ejemplo, el alambrado de los dientes después de una fractura. El doctor Hernández me lo cedía a mí en el lado que me tocaba a mí como ayudante, y yo alambraba el lado derecho y él alambraba el lado izquierdo. Excelente. Sí, doctor, ahí también le tocó rotar. Sí, yo entiendo que desde esa época hasta el 79 que murió el doctor León Hernández, rotaron 633 estudiantes de la Facultad de Odontología. Y fuera de eso, hicieron un curso, dieron un curso de entrenamiento a cirujanos orales, a 7 cirujanos orales. Las prescriptorías. Sí, a mí me tocó también, cuando yo roté en el servicio de cirugía plástica, lo hice con el doctor, ¿cómo es que se llama? El cirujano, doctor Jiménez. Cirujano oral que había en la facultad era el encargado de esas rotaciones, no me acuerdo en este momento el nombre, pero íbamos allá al servicio, hacíamos ronda por el servicio, veíamos pacientes. Además de eso, hacíamos una rotación por pediatría social con la doctora Marta Olivia Ibarra. Y además con el doctor Walter León en patología. En dermatología hacíamos una rotación, eran unas rotaciones extraordinarias. Yo entiendo que esa rotación, y fuera de eso rotábamos por policlínica. En policlínica hacíamos turnos en las noches en policlínica, y entiendo que ese servicio de urgencias terminó en un movimiento estudiantil, lo eliminaron en 1979. Entonces, el doctor con el que hacía rotación se llamaba Rubén Darío Cuartas, que era profesor de ahí de medicina oral. Y eran unas rotaciones excelentes, excelentes. Ah, súper bien. Entonces, ese fue el antecedente. Y yo tengo entendido que ya como por la década de los 80, fue que les encargaron a ustedes, sobre todo doctor Jiménez, le encargaron a usted como el proyecto de unidad. O sea, tengo entendido, y ustedes me van a decir si estoy bien o mal,
que la idea de tener una unidad donde estén los odontólogos presentes en el hospital no surgió directamente de la Facultad de Odontología, sino surgió del hospital. El hospital fue quien pidió eso, o de alguien de la seccional. Quiero que me cuenten cómo surgió la idea de tener la unidad, porque quienes conocen y quienes han rotado por la unidad de estomatología, pues es un servicio grande, con una infraestructura importante, no es simplemente un consultorio pues dentro de un hospital. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde surgió la idea? Cuénteme esas anécdotas, quién hizo el proyecto, cómo consiguieron las unidades, los materiales, la infraestructura, tuvieron algunos referentes. ¿Cuál fue esa visión? Yo hago muchas preguntas de una, pero ustedes, como ya me conocen, me entienden. ¿Cuál fue esa visión? ¿Cómo se la imaginaron ustedes? Cuénteme, doctor Jiménez. Es decir, lo primero fue que el doctor Julio Ernesto Toro del hospital le pidió a la Facultad de Odontología, en ese tiempo estaba dedicando el doctor Raúl Mejía Villa, que le lleváramos un proyecto de unidad estomatológica, que el hospital quería tener pues la estomatología como parte del hospital y que tuviera pues una sección de un servicio de estomatología. Entonces, con base a unos archivos del departamento, entonces yo elaboré un resumen de todo eso y le llevamos el proyecto al doctor Julio Ernesto. Entonces lo consideraron a la junta directiva del hospital y finalmente nos avisaron que había sido aceptado. Y entonces volvimos a otra reunión y el doctor Julio Ernesto nos llevó a lo que, donde se inició la unidad, que era en los bajos del servicio de dermatología. Nos llevó y nos mostró pues el sitio. Y entonces ahí empezó la unidad en los bajos de dermatología. Ahí empezaron los primeros años y yo quisiera que el doctor José comentara esa parte en ese sótano, cómo fue que nosotros cuadramos eso allá para hacer el servicio y de qué constaba. Sí, ese servicio, ese espacio, esa área física que nos asignaron, tenía 120 metros y tenía tres salones. Uno principal a la entrada, que lo destinamos para la sala de espera, y otros dos salones donde se ubicaron dos unidades marca Ritter antiguas para la parte de consulta externa, y había otro sitio que era el de la coordinación. Inicialmente, eso fue entregado en 1983, a final en diciembre del 83, pero se iniciaron actividades en el 84. El de los bajos de dermatología. En los bajos de dermatología, sí. Okay. Y entonces el doctor Jiménez, que era el jefe de medicina oral, asignó al doctor José Luis Lopera para que fuera coordinador pues, de la unidad inicialmente. Pero también, como ya estábamos en la época del doctor Arboleda, de Ignacio Arboleda Ruiz, ya habían cambiado de decano, la Facultad de Odontología estaba buscando también unos centros de práctica para implementar los programas extramurales. Y entonces, uno de los sitios que nos cayó pues, de perla fue pues, la unidad estomatológica, pero además se abrió otro sitio de práctica en el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas. Entonces, entonces inicialmente nombraron al doctor José Luis Lopera, que ya tenía mucha experiencia en las rotaciones de allá en el hospital, conocía a mucha gente, y yo me encargué de las rotaciones del programa extramural en Caldas en el año 1984. Ya ese año, a final de diciembre de ese año, el doctor Lopera renunció y yo tomé pues como la dirección de la coordinación. Una vez eso ocurrió, en compañía del doctor Jiménez, nos fuimos a trabajar allá pues en la unidad y también nos llevamos el programa de cirugía ortognática que ya había comenzado, que fue una tarea que me puso el doctor Jiménez para que montara un programa de cirugía ortognática, y ese programa nos lo llevamos también para allá. Entonces, al estar todos los estudiantes de posgrado allí, hubo necesidad de implementar un quirófano. Pero entonces cuando nosotros llegamos, todas las paredes estaban llenas de hongos, estaban húmedas, y inicialmente el doctor Jiménez y yo nos metimos la mano al bolsillo
y empezamos a colocarle baldosa a ese sitio. Luego yo hablé con el doctor Alberto Incapié. El doctor Alberto Incapié habló con los profesores de restauradora y nos hicieron una donación y empezamos a pavimentar. Cuando ya nos íbamos a pasar a la otra unidad, entonces muchos servicios del hospital querían que les asignaran ese lugar porque era un lugar muy adecuado para trabajar. Doc, pero le voy a hacer una interrupción ahí. Entonces, pero inicialmente en la unidad fue como prioritariamente para el pregrado y luego fue que el posgrado en ese entonces de estomatología y cirugía oral se involucró pues como con la unidad. Ya no, me los estoy imaginando aquí a ustedes como con un sombrerito pidiendo limosna para ir a poner la baldosa y quitar el hongo de allá. Pero ¿y ustedes mismos hicieron todo? No, teníamos un paciente al cual había que hacerle unas prótesis totales y nosotros conseguimos un contacto en la facultad para que le hicieran las prótesis y el hombre trabajaba pues como en ese tipo de trabajos y a medida que conseguíamos plata, él nos colocaba las baldosas. Ah, pero excelente. Era un intercambio, así debe ser. Ajá. Doctor Jiménez, quiero preguntarle una cosa a usted también, porque usted es un visionario. Siempre yo lo he visto a usted como una persona visionaria. Les voy a contar aquí una incidencia. La unidad donde ya estamos hoy en día, el doctor Jiménez, en esa época, o sea, en el 83, 84, ahorita me va a contar cómo fue que nos pasamos pues a la otra unidad, él tenía craneado consultorios con computadores, con un montón de cosas que en esa época no se utilizaban, que obviamente no le copiaron la idea en ese momento, y que ahora todos tenemos computador en el consultorio, pero eso imagínense hace 37 años, eso era pues muy visionario. ¿Cómo fue que ya llegamos a obtener esta unidad que es parte de un bloque? Porque yo sé, como dice el doctor Radi, que muchos otros de medicina le llevaban ganitas, entre ellos medicina interna. Y yo quiero decirles a ustedes que muy visionario también el doctor Toro, porque es un médico que pidió que odontología estuviera en un hospital. Nosotros ahora estamos también creando odontología hospitalaria en la IPS universitaria y qué pena si hay algún médico aquí, pero a veces uno hoy en día ve resistencia de los médicos a odontólogos en un hospital preguntándose qué hacen. Entonces, esa parte fue muy importante, muy visionarios pues ustedes tres y con el doctor Toro pues que quiero hacer el reconocimiento aquí y con quien era el decano en ese momento. Entonces eso me pareció súper importante. ¿Cómo fue que terminamos en este bloque amarillo? ¿Cómo llegamos allá? No, la historia es muy bonita, es decir, la anécdota más importante es la siguiente. A nosotros en la unidad nos llamaron a una reunión porque había llegado como jefe del Servicio Seccional de Salud el doctor Carlos Muñoz Uribe. Luis Carlos. Entonces nos dijeron que si teníamos necesidad de alguna cosa instrumental, pues que lleváramos pues la lista de instrumental que necesitáramos, porque nosotros ya teníamos pues la unidad. Entonces, eso nos dijeron, haga una lista del instrumental que necesiten. Entonces nosotros llegamos a la reunión, yo tenía el listado en un folder ahí. Entonces el doctor Muñoz se sentó, empezó la reunión y dijo, bueno, ¿qué proyectos me traen? Entonces yo le pregunté al vecino, y era que había que traer proyectos, como así, me hubieran dicho con tiempo. Entonces... Y usted con el listadito instrumental. Ay, yo con el listado instrumental, entonces le dije yo, doctor Uribe, vea, con la premura, a mí me informaba muy tarde de esta reunión, yo estoy haciendo un proyecto, pero no lo he terminado. Pero entonces me voy a sentar a terminarlo y se lo llevo la próxima semana a su oficina allá en el Servicio Nacional de Salud de Antioquia. Entonces me dijo, listo. Y fue el único proyecto en que hemos comprometido de darle al doctor Uribe. Y yo me vine para la casa a tiempo completo y dedicación exclusiva. Una semana. Y me craneé la nueva unidad de estomatología. Llamé a todas partes pidiendo presupuestos, pues, de todo, instrumental, equipos, todo. Y finalmente terminé con una suma de 40 millones de pesos en 1984. ¿Y eso como cuánta plata será hoy en día? Eso hoy son 400 millones mal contados. Entonces,
O sea que a veces, qué pena pues los que están aquí, la juventud, veo gente, yo estoy viendo que hay gente egresada de hace mucho tiempo, hay estomatólogos, hay cirujanos, la juventud aprenda que a veces las mentiras piadosas chiquitas pueden llevar a grandes ideas y a grandes cosas, pero piadosas. Entonces yo me senté aquí pues y a la semana fui y le llevé el proyecto al doctor Muñoz. Doctor Muñoz abrió el folder y en la primera página, como se acostumbra en los proyectos, se pone valor de este proyecto, 40 millones. Entonces yo digo, ya está aprobado, listo, procedamos. Ah, listo, entonces. Bueno, pero cuénteme aquí una incidencia así por encimita. ¿Y usted qué puso en ese proyecto? ¿Qué se necesitaba? No, por eso, que se necesitaba consultorios odontológicos para cada unidad, un computador mínimo, que necesitábamos un quirófano con dotación para anestesia, con anestesia general, que necesitamos criobisturí, electrobisturí, todo el instrumental de cirugía, que el doctor Ray me lo pasó, entonces yo hice los presupuestos, que se necesitaba pues toda la dotación para atender. Yo pensaba, 10 consultorios, yo le hice la cuenta, atendiendo en una mañana 5 pacientes, en la tarde 3 o 4, y yo hice la cuenta, pedí instrumental de acuerdo con eso. Entonces la cuenta fue pues 40 millones en esa época, eso era un montón de plata, entonces inmediatamente fue aprobado. Excelente. Entonces ya quedamos pendientes pues de eso, y entonces ya el doctor Muñoz, en reunión con el hospital, les dijo, vea, yo no voy a dar 40 millones para meterlos a un sótano. Me ponen la unidad en primer piso. Entonces el primer piso que nos asignaron fue donde estaba el taller del hospital. Eso era pues un piso con baldosas destruidas, pues ahí está el taller, o sea que eso no era una cosa bonita pues, era todo lleno de mugre. Entonces nosotros cuando vimos, aquí va a quedar la unidad, Dios mío bendito, ¿esto cómo va a ser? Entonces, ahí empezó. Ahora, el doctor Ray de pronto se acuerda, la doctora que hizo toda la fuerza cuando nos entregaban ese dinero, la doctora, me acuerdo del apellido, la doctora Arroyave, ¿cómo era que se llamaba? Beatriz. Beatriz Arroyave, que tenía pues contactos políticos, fue la que finalmente logró que entregaran el dinero para la unidad estomatológica. Beatriz Arroyave, odontóloga, ¿no? Odontóloga, sí. y estaba en el hospital. En el infantil, ella era la que hacía odontología en el infantil, claro. Yo quisiera que el doctor Ray complementara la información mía en esa época, qué fue lo que, en qué colaboró él en ese sentido. Claro, el doctor Ray está muy bien dateado, yo sé que sí. Sí, mira, yo también estuve pues con el doctor Jiménez, allá donde el doctor Luis Carlos Muñoz, porque el doctor Luis Carlos Muñoz fue profesor de la facultad, fue decano de la facultad, fue rector de la universidad, entonces yo ya también lo conocía. Y después fue viceministro de Educación también. Entonces, una vez aprobado, como contó el doctor Jiménez, el proyecto por el doctor Uribe, fuimos donde Antonio Roldán Betancourt, que era el gobernador. Y ese le dio el visto bueno ya definitivo, pues. Y después, cuando en la inauguración, el doctor Jiménez siguió pidiendo plata. Y entonces, ya en ese tiempo no estaba el doctor Uribe, sino Noreña González, ¿cierto? El doctor Jorge Humberto González Noreña. González Noreña. Y entonces ahí en la inauguración nos dio otros 10 millones de pesos. Entonces finalmente se consiguió pues 50 millones de pesos. Yo estuve reunido con la doctora María Eugenia Guerra, que era la arquitecta de la la unidad nueva. Y eso nos reuníamos casi todos los días para ver cuántos consultorios necesitábamos, dónde iba el quirófano, qué íbamos a hacer en el segundo piso, porque el área total de ese espacio era de 650 metros cuadrados. Grande. Comparado a 120 metros cuadrados, pues eso era una cuestión inmensa. Entonces ahí fue cuando decidimos realizar en el primer nivel 10 consultorios, 7 destinados a consulta externa y 3 a cirugía.
Y arriba ya teníamos que pensar en la parte administrativa para asignar pues ahí unos espacios para los computadores que mencionaba Gloria, y para la secretaria, el jefe del posgrado de estomatología y cirugía, el jefe de la unidad, oficinas para los profesores y oficinas para los estudiantes, y un salón de conferencias que tenía una capacidad para 40 personas. Entonces, eso quedó pues súper hermoso, que todos los médicos que pasaban por ahí se quedaban boquiabiertos mirando pues cómo quedó esa unidad. Hermosa, así me tocó a mí la unidad. Yo empecé a estudiar en el 94 y así me tocó a mí la unidad, pues 10 años, menos de 10 años tenía la unidad, ¿no? Pero yo quiero que me cuenten una cosa, ¿y qué pasó con los computadores? ¿Y por qué no nos dieron computadores? No, inicialmente habían unos computadores para la secretaria, para el doctor Jiménez y para mí, pero no habían pues, no asignaron realmente computadores para cada consultorio, ¿cierto? Perfecto. ¿Cierto? Y yo entiendo que de esa plata que se destinó pues a la compra de los equipos, la Facultad de Odontología también compró unos equipos, la Facultad de Odontología, Sí. ¿cierto? Y teníamos 7 equipos nuevos. No, excelente, súper bien. Les voy a decir que aquí en el chat tienen un saludo de la doctora Piedad Echeverría, y les dice: doctor Raúl Jiménez y doctor José Radi, qué alegría verlos tan activos, gracias por estas remembranzas, un abrazo gigante. Aquí les Muchas vamos a gracias. estar diciendo los saludos. Piedad es mi compañera del alma de pregrado. Ay, tan bonitos. Quiero que me cuenten, ya entrando al hospital, ¿cierto? Ya con la unidad tan grande que ustedes dicen que les da un poquito de envidia a otras áreas, ¿qué aciertos tuvieron y qué dificultades tuvieron con el área médica? Tanto en el posgrado como con el pregrado. ¿Qué dificultades y qué también, qué cosas bonitas, qué aciertos tuvieron? Doctor Jiménez. No, yo creo que esa pregunta la responde mejor el doctor José. ¿Por qué? Porque como yo trabajaba en la área de estomatología, yo realmente no tuve ninguna dificultad pues con el gremio médico. Ellos remitían los pacientes a la unidad y los atendíamos con mucho gusto. Sí. Estábamos dispuestos a atender pacientes de dermatología, de neurología, de todos los otros servicios. Pero realmente las dificultades fueron con el servicio de cirugía plástica. Claro, por el área de cirugía maxilofacial. Doctor Gradín, ¿qué dificultades tuvo? Pues mire, yo encontré desde mi perspectiva, pues encontré un panorama de contrastes, que si le ponemos colores, había unos como blancos y otros como medio oscuros, ¿no? Pero eran más abundantes las luces que las sombras. Ah, tan bonito. Entonces, empezando porque las directivas del hospital fueron los que nos brindaron más apoyo y nos trataron muy cordialmente, y nosotros nos sentíamos muy bien, ¿cierto? Igualmente, lo mismo ocurrió con los jefes de servicio. Resulta que cuando yo llegué en el 85, me encontré varios jefes de servicio que habían trabajado conmigo en el departamento de fisiología en la Facultad de Medicina. Y todas esas personas fueron demasiado colaboradoras con nosotros. Lo que nosotros le sugeríamos nos ayudaban, ¿cierto? Eso contrastaba entonces con otro grupo que era liderado por cirugía plástica, que no nos querían ver pues allá en el hospital. No sé cuándo ni dónde cultivaron un sentimiento como de animadversión contra nosotros. Pero ¿sabe yo qué creo, Doc? Perdón que le interrumpa, porque tienen el concepto de que el odontólogo es dentista, diente y ya. Sí, no, pero también ellos sentían como algunas amenazas ahí, y más que todo iba como a las amenazas, ¿no? Porque como cuando creamos el programa de cirugía ortognática, ellos asistieron inicialmente a algunas reuniones y ya vieron que lo que se iba a proponer era muy diferente a lo que ellos estaban haciendo en cirugía plástica, ¿no? Entonces nos empezaron pues a atacar por todos los frentes, pero nosotros manejamos eso con tranquilidad, con paciencia, y con el tiempo se fueron limando las asperezas, y ya después cambió un poco pues como el panorama.
De hecho, nosotros los invitamos a trabajar en la unidad nueva, en el programa de cirugía ortognática, y allá asistían los profesores de cirugía plástica, los residentes, intercambiamos grupos de rotación entre residentes de plástica y de estomatología y cirugía, y todo iba muy bien hasta el 26 de noviembre de 1989, cuando nos mandaron una carta muy inesperada para nosotros y no muy cordial, en el cual nos descalificaban, pues, nos decían que nosotros éramos un grupo ilegal, pues, imagínense. Y no lo puedo creer. Sí, siendo que el posgrado ya había sido aprobado por el IFEX en 1986. Fuera de eso, decíamos que nosotros no teníamos historia en el hospital, ni experiencia quirúrgica como ellos, que llevan 30 años ya en el hospital, ¿cierto? Eso podía ser verdad porque nosotros apenas llevábamos 5 añitos ahí, entonces, pero eso no nos fastidiaba mucho. Entonces, a raíz de esa carta, yo la analicé pues con el doctor Jiménez y con nuestro jefe de servicios ambulatorios, que era el doctor Posada. ¿Cómo es que llama el doctor Posada, doctor Jiménez? No, no me acuerdo. El doctor Posada, Víctor Hugo Posada. Y entonces el doctor Víctor Hugo, que era médico y hacía parte de la administración del hospital, nos dijo: ustedes díganme qué hacemos. Yo lo apoyo en la decisión que tomen. Ay, qué bueno. Entonces yo le dije a mi doctor Posada, yo creo pues que yo me siento como viendo la película Dormir con el enemigo. Pues, ¿cómo así que estamos trabajando 5 años aquí en el programa y ahora nos vienen a decir esto? ¿Cierto? Entonces, tomamos la decisión de romper relaciones con el servicio de cirugía plástica y culminar las rotaciones que habían entre los residentes de ambos servicios. Y ya nosotros seguimos nuestro camino, a ver si de pronto, siguiendo con el camino, logramos obtener algo de historia, podíamos obtener algo más de experiencia quirúrgica y nos seguimos para adelante. Pero excelente, ¿no? Que es que eso nos muestra también que no todo en la vida es un camino recto y un camino de rosas, sino que hay que luchársela. Si uno tiene un sueño y si uno tiene una visión, pues hay que luchársela. Yo sé y les quiero contar aquí a todos nuestros asistentes que el doctor Raúl y el doctor Jiménez también quieren resaltar a las personas que han estado allí en la unidad y tienen unas fotos que nos quieren compartir. Quisiera pedirle a Juan Felipe, si estás por ahí, Juan, y nos compartes unas primeras fotos para que todos recordemos. Jóvenes y bellos, están muy lindos, pues ahí ustedes. A ver, doctores Jiménez y doctor Ray, ahí están los nombres, pero para que retomemos un poquitico. Ahí está el doctor Toro, arriba, que fue el subdirector del hospital que dio la idea pues para la unidad, ¿cierto? Luego, Orlando Londoño. Cuénteme pues, ¿quiénes están por ahí? Bueno, el doctor Jiménez, ¿usted quiere hablar o quiere que yo no, lo mencione? No, hable usted tranquilo. Bueno, el doctor Julio Ernesto Toro, inicialmente cuando hizo la propuesta era subdirector del hospital, en el 81 que él empezó. Después en el 83 ascendió a director general. Y ahí fue cuando ya asignó el espacio que hemos mencionado. El doctor Julio Ernesto Toro renunció a principios de 1989, ¿cierto? Renunció a la dirección. Y entonces, ahí fue cuando nos llegó la carta de cirugía plástica, de pronto aprovechando que ya no estaba pues nuestro protector, entonces nos mandaron la carta. Y entonces quedó de jefe el doctor Orlando Londoño, que es el que está allí. El doctor Orlando Londoño también nos apoyó en esa decisión y nosotros seguimos para adelante. Ahí está pues también el doctor Raúl Mejía Villa, que fue quien inició los contactos, decano del 81 al 83. Y después el doctor Ignacio Arboleda, que también nos acompañó cuando ya cambiamos de planta física, estuvo el doctor Ignacio Arboleda, ¿cierto? No, el doctor Ignacio Arboleda, perdón, no, Ignacio Arboleda fue el que abrió los espacios para los programas que inició la Facultad de Odontología, para las prácticas extramurales, ¿cierto? Por aquí está el doctor Raúl Mejía, aquí está escuchando. Sí.
Bueno, y saludos, doctor Mejía. Muchas gracias por su presencia. Y por El el doctor, apoyo para crear la unidad. sí, claro que sí, ya lo habíamos mencionado. Bueno, el doctor Raúl Jiménez fue jovencito. Hermoso. El doctor José Luis Lopera, que fue el primer coordinador y era el que tenía todos los contactos allá en el hospital. Y yo creo que el doctor José Luis debió haber tenido muchos problemas allá para que renunciara, pues como tan pronto, solamente un año que estuvo ahí. Debe haber tocado muy duro, la verdad. Y enseguida, pues ahí estoy yo. Y está el doctor Fabio Becerra, que era el jefe de medicina oral, ¿cierto? Cuando el doctor Ignacio era el decano. Y a él fue que informaron de que le habían asignado pues la unidad de estomatología. Muy bien. Aquí viene como la segunda etapa entonces de la unidad. Aquí es la segunda tanda, ya el doctor Julio un poquito de un poquito más años. El doctor Alejandro Botero, que a él sí le tocó la inauguración de la nueva unidad. El doctor Gilberto Naranjo, vicedecano del anterior, también estuvo en esa época. La doctora Laura Madrid, que fue jefe de departamento de medicina oral hasta ese tiempo, porque ahí comenzaron unas reformas administrativas y del currículum, entonces ya cambiaron toda la parte administrativa y ya desapareció el departamento de medicina oral y se cambió por otros departamentos. El doctor Jiménez, que continuó con su labor, pues ahí acompañándonos en la unidad, y mi persona. Y le vamos a mandar un saludo también a la doctora Laura, que está conectada. La doctora Laura, una gran maestra y una de las grandes impulsoras de la medicina oral, de la estomatología, con el doctor Jiménez también de la patología y de la medicina oral. Un abrazo, doctora Laura. Algo nos dice doctora Laura. Bueno, y aquí están quienes. Bueno, y aquí tenemos al doctor Antonio Yepes Parra, que era el apoyo político de Beatriz Arroyave, porque él fue gobernador en 1887, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí fue donde se consiguió como ese apoyo. El doctor Luis Carlos Muñoz Uribe, que ya habíamos mencionado, fue el jefe del Servicio Seccional de Salud de Antioquia en el 88, cuando el doctor Jiménez pues llevó el proyecto. Sí. El doctor Antonio Roldán Betancourt fue el gobernador de Antioquia en esa época y que después sufrió un atentado y murió por él. Sí. Y después el doctor Jorge González Noreña, que fue el que el doctor Jiménez le sacó otros 10 millones de pesos. Doctor Jiménez, ahorita que estamos creando este otro proyecto de odontología hospitalaria, usted es el que necesitamos pues para conseguir la plata. ¿Por qué no se ofrece pues, ayudar ahí con Así no que diga. La decana, la doctora Ángela Franco, está aquí también. Doctora, por favor, tome atenta nota. Mire, esta es nuestra unidad. Para quienes no han tenido el placer, ni el honor, ni el orgullo, ni la, no sé, fortaleza de estar en nuestra unidad, los invitamos a que conozcan nuestra hermosa y maravillosa unidad de cirugía maxilofacial y estomatología hoy en día. Esa es nuestra entrada. Esa es nuestra entrada. Es que ustedes me han contado también que la unidad después, como el hospital está construido ahí en ese barrio Sevilla, pues yo no sé cómo llama el barrio, que es fango, tuvimos grietas y eso se fue cayendo. Yo era coordinadora ahí cuando eso pues hubo grietas pues y nos tocó trasladarnos al edificio, al bloque de la ONU, ortopedia, neurología, urología, ¿se acuerdan? Y ya volvimos después de 5 años porque el hospital es patrimonio, ¿cómo se llama eso? Patrimonio arquitectónico. Exactamente. Entonces, para poder reconstruir la unidad, eso tocó pedir permiso al ministerio y a todo eso. Aquí estas son fotos de la unidad. A ver, Doc, ¿qué más fotos tiene? Juan Felipe, pasa, porfa. Esa es la unidad vieja, antes de las unidades nuevas. Sí. Cuéntenos, Doc, ¿cómo estaba distribuida? Entonces, como les decía, la unidad nueva tenía una extensión de 650 metros y tenía 2 niveles, uno inferior donde era la clínica y uno superior donde estaba la parte académica y administrativa. Abajo se hicieron 7 consultorios y esta es la parte antigua, donde estaban pues 7 consultorios clasificados en las acciones que hacíamos en cada uno de ellos. Y abajo tenemos la parte de cirugía donde disponíamos de 3 quirófanos, ¿cierto? Sí, cirugía oral menor. De cirugía oral menor, sí. Siguiente. Acá ya estamos en el segundo piso
Aquí, este es uno de los detalles que nos regaló la doctora Laura, esta matica. Finalmente se nos murió la matica porque no le echaban agua. Ella Bueno, siempre daba un toque lindo sí, a todos los sí. sitios donde estaba. Fuera de los bizcochos de naranja que ella hace extraordinarios. Bueno, entonces aquí tenemos en esta parte, en el segundo nivel, varias oficinas, la del jefe de estomatología, la del coordinador y una sala de profesores. Siguiente. Tengo un parche aquí en todas las fotos que me dice reunión se está grabando que no me deja ver. Doc, dele continuar a ese Bueno, participio. listo ya. Bueno, Listo. aquí vemos un estupendo corredor que nos llevaba a las escalas que nos llevan al primer piso. Y este es el salón donde hacíamos las conferencias y las reuniones del grupo de cirugía ortognática. Sí, señor. Siguiente. Ya ahí terminamos esa primera tanda de fotos. Sí. Listo. Tenemos un mensaje aquí en el chat de Orlando Montoya Moreno y dice: Sí, Orlando. Ante las limitaciones que tenía la unidad estomatológica, los estudiantes hicimos nuestro aporte. ¡Ay, qué bien! Escuchen muy bien los estudiantes que están por ahí en el conversatorio. Por la época teníamos un periódico denominado Contraángulo, desde cuyas páginas creamos el comité de deportes que él coordinaba, Orlando Montoya, con el compañero Luis León Escobar, que en paz descanse. Para contribuir a la dotación de una línea telefónica que por entonces era muy costosa, hicimos el 19 de julio de 1984 un baile de recibimiento de primíparo, que esas cosas me gustan, Orlando, en la propia facultad, con el visto bueno de las directivas y con la crítica de un sector del profesorado. Eso, los profesores que criticaron eran los que no sabían bailar, Orlando. No, mentiras, no digo nada. Que conste, pues, que yo de jefe, de presidente del Consejo Estudiantil en esa época, inicié la tradición del baile anual de presentación de los estudiantes de primer semestre. Se llamaba el baile de los PEPs. ¿De los PEPs? ¿Y eso cuándo se perdió? Presentación de estudiantes de primer semestre. Cada año se hacía eso. A eso se está refiriendo el doctor Montoya. Excelente, excelente apunte. Gracias, doctor Montoya, por su apunte. Bueno, no sé si nos falta algo más de la historia de la unidad, pero yo quiero que ustedes me cuenten, tanto desde el área de cirugía, formación, investigación, estudiantes, cuéntenme qué impacto ha tenido la unidad, qué impacto ustedes en cifras, yo sé que tienen las cifras, pero no solamente en cifras, sino en general, como ayer hablábamos algo con la decana en una reunión que teníamos, qué efectos y qué impacto han tenido la unidad en el ambiente, en el entorno, en general. ¿Quién quiere hablar primero? No, pero no se peleen. Doctor Raúl. Doctor Raúl, hable pues usted primero. No, yo creo que el impacto ha sido pues extraordinario, es decir, los odontólogos inicialmente, por ejemplo, rotaban odontólogos del Servicio Nacional de Salud de Antioquia, o sea, rotaban, y la idea era que tuviéramos un servicio pues que fuera a nivel internacional, o sea, tuvimos visitantes, rotaron personas de servicios de Bogotá y de otras varias ciudades que no recuerdo exactamente, vinieron a hacer rotaciones en la unidad. Y la unidad, en asesorías que yo tuve en esa época de la OMS a nivel internacional, me preguntaban y yo la comparaba sobre todo con una unidad que existe en República Dominicana, que me pareció extraordinario, pero aquí no se pudo hacer ese diseño que yo lo traje de Dominicana porque el edificio no se prestaba para eso. Era una unidad circular con todos los consultorios alrededor de un centro donde están los auxiliares dando los materiales, etcétera. Sí. Yo vi eso en Dominicana y allá me preguntaban pues la unidad que de nosotros cómo era. Entonces les contaba pues que nosotros no podíamos haber hecho el diseño de la OPS porque era un edificio con las paredes limitadas que no podíamos pues destruir por dentro para hacer ese sistema de la OPS. O sea, el impacto yo creo que fue muy positivo en todo sentido. ¿Usted se imaginó cuando hizo ese proyecto a la carrera? ¿Usted se imaginó que iba a durar tanto tiempo, que iba a pasar todo esto que ha pasado de tanta historia? No, es que uno piensa que cuando se inicia un proyecto como este, que es para bien de la profesión y para bien de la gente, para aliviar el dolor de la gente, para aliviar problemas de la gente, eso tiene que persistir.
desde que haya quienes estén al pie, como se dice aquí, al pie del cañón. Eso no se va a acabar. Vea, el doctor Ravi y yo estuvimos 37 años al pie del cañón. O sea que eso no se acaba. Y después los otros nos han recibido la bandera y han seguido funcionando la unidad. O sea, la unidad no se va a acabar. Inclusive yo alguna vez le pregunté yo a usted que con la creación del servicio de odontología de la IPS universitaria, que entonces ¿qué pasaba con la unidad? No, es que la unidad continúa normal y corriente. Es otro servicio completamente distinto al de la unidad. Bueno, porque yo pensaba, de pronto pues vamos a hacer ahí ¿qué será? Que la unidad sea me imagino que el servicio del IPS también va a ser para rotar los estudiantes de pregrado. Entonces yo pensaba, entonces de pronto se van a ir los de pregrado para allá, no van a venir aquí. Eso es lo que tenemos que definir en el próximo futuro. Sí. Nada, tenemos que ampliar, son los centros de rotación y los centros de práctica académica de los estudiantes. Así es. Doctor Radi, usted que está tan bien dateado, cuénteme en cifras el impacto que ha tenido la unidad. Bueno, yo recuerden que yo comenté que del 52 al 79 habían rotado por el servicio de cirugía plástica 633 estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología. En este momento, con colaboración del doctor Sierra, el vicedecano, él me dio el dato de las cohortes que han pasado por la unidad desde el 84 hasta el 2020. ¿Y cuántos son 66 cohortes que suman 3.447 estudiantes de pregrado. Excelente. Pero también han rotado estudiantes de otras universidades, de otros países, como de Perú, de Ecuador, de México y incluso de Francia, sí. Que son vienen por convenios que ha montado pues la Facultad de Odontología. Entonces ellos han hecho rotación también. De los estudiantes, nosotros empezamos a trabajar con los estudiantes de posgrado de ortodoncia en 1991. Y desde el 91 a esta fecha ya han rotado por el servicio 175 residentes de ortodoncia. Bien, sí. Y eso es una de las fortalezas que tiene la unidad, sí. El trabajo interdisciplinario con el servicio de ortodoncia de la facultad, cosa que no se ha logrado de pronto con otros servicios así en forma completa, ¿no? Pero vamos poco a poco, no se preocupe. Sí, no, ese es un objetivo a futuro. Bueno, de especialistas que se graduaron mientras estudiaron en el servicio, fueron 51 estomatólogos cirujanos que pasaron por el servicio, ¿cierto? Yo soy la R46. Ustedes nos daban un nombre de residente número tal. Yo soy la R46. Sí, yo me acuerdo que yo la llamaba señorita R46. Bueno, pero también han rotado por este servicio los de estomatología y cirugía de la Universidad de Cartagena. Sí. Ya conseguí el dato también, son 31 residentes que han pasado por la unidad. Súper de los especialistas en cirugía oral y maxilofacial, ya se han graduado 62 residentes, ¿cierto? Pero también han rotado residentes del Hospital Militar, 12 residentes y uno de la Nacional. Residentes de cirugía plástica hasta que estuvieron con nosotros, rotaron 15 residentes. Bien. De otorrino, 60 residentes. De dermatología, 12 residentes. Y de cirugía de cabeza y cuello, hasta el momento, 3 residentes. Porque es un posgrado nuevo en la universidad. Claro. Y también rotaron por nuestro servicio odontólogos del Servicio Seccional de Salud de Antioquia. Yo no sé cuántos, pues, pero rotaron varios. También estudiantes de psicología de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estudiantes de instrumentación quirúrgica de la Facultad de Medicina. Todos los grupos rotaban por la unidad, para nosotros les hacíamos formación en la parte quirúrgica. Y además de eso, los auxiliares las auxiliares de odontología del SENA también rotaron por nuestro servicio. No sé si quiere que le mencione de la producción académica. Globalmente, Doc. Bueno, de sí, no, pues hemos publicado
en revistas 98 artículos, ¿cierto? Y 68 capítulos de libro, ¿ok? En total han sido 166 producciones académicas. Además, en investigación se han publicado también 44 investigaciones en las cuales participan estudiantes y profesores de la unidad de estomatología. En cuanto a la parte de atención, de asistencia en cirugía y maxilofacial, yo averigué el dato pues de cuántas consultas se habían realizado del 97 al 2020 y han sido 109.151 y cirugías con anestesia general 5.971. Eso es lo que se ha hecho hasta el momento, ¿no? Esas estadísticas son súper importantes porque yo creo que nos muestra que la unidad ha impactado la formación multiprofesional. Eso es súper importante hoy en día, que nosotros siempre lo tengamos presente y lo aprendamos. Ha impactado, digamos, la comunidad desde el punto de vista de la salud bucal, en el área de medicina oral, patología y de cirugía oral y maxilofacial. Eso es muy, muy importante. Y creo que también ha impactado la vida de todos aquellos que trabajamos allá. Eso es súper importante. Doctor Jiménez, antes de pasar a ver unas fotos, y aquí les voy a decir que, para que vean cómo estoy yo de joven, que Patricia Rodríguez dice aquí en el chat que ella fue la R36. Ella fue profesora mía. Y Margarita Marín, que me imagino que es Marta Marín, ella fue la R27. Rosa Virginia López, profe de nuestra facultad, Virgin, qué alegría estás acá. Dice, maravillosos invitados, su excelencia académica es indudable, ciudadanos y seres humanos ejemplares. Un orgullo para nuestra facultad contar con sus conocimientos y trayectorias. Gracias, maestros. Doctor Jiménez, y ya para que, no, antes de preguntar, hay otras fotos porque vamos a recordar a ciertos personajes en la unidad. Quiero decirles a los egresados, a los graduados de estomatología y cirugía oral, entre ellas yo, que estamos haciendo como el mosaico. Ha sido difícil contactarlos y por eso no lo tenemos, pero lo queremos hacer. Así que si están por aquí todos estos graduados, yo enseguida les voy a poner mi correo para que me contacten, y con el doctor Radi y con el doctor Jiménez hacemos esto. Bueno, cuéntenme entonces, tenemos en este momento 110 participantes. Vamos a mostrarle a estos participantes, doctor Jiménez y doctor Radi, estas fotos. Ve, aquí estoy reconociendo a varios. Cuénteme pues. Yo creo que... ¿O quiere que yo mencione? ¿Qué? No, usted adelante. Listo, gracias, doctor Jiménez. Este es unas fotos que tomamos en un staff de cirugía ortognática en el 2001. Recién había llegado el doctor José Vicente Vallejo. Está en por aquí está también. ¿Quién? Por aquí está en el conversatorio. Sí, el doctor José Vicente Vallejo, él se incorporó pues a la unidad en 1999, tiempo completo. Y aquí esta es una foto donde se iba a hacer un staff en la unidad. Y abajo, al lado derecho de sus pantallas, hay varios residentes que en este momento son profesores, que son Álvaro Carvajal, Alejandro, está Sandra Gómez. Sandra Gómez. Sí, señor. Está el doctor Alonso Cano, ¿cierto? Y acá al otro lado, inferior izquierdo. no sé si de pronto Carolina Escobar ahí estaba de residente o de estudiante de pregrado, no sé. ¿Cierto? Yo creo que era estudiante de pregrado ahí. Con Andrés Giraldo. Entonces les gustó tanto la rotación que después se presentó a cirugía maxilofacial y pasó con Andrés. Entonces es residente. Aquí Carolina dijo, a la izquierda la foto es del 2009, porque ellos no estaban tan viejitos. Bueno, sí. Bueno, adelante, la otra. Aquí vemos a la doctora Marta Marín ocupando la oficina de residentes. Abajo, seminarios de posgrado con Anita, Andrés y Capeto, ¿cierto? En un seminario. Sí. Aquí vemos una rotación de pregrado abajo. Ahí hay una que es profesora de la Facultad de Odontología en Periodoncia. Claro, ¿cierto? Catalina Castaño, nuestra profe en Periodoncia. Catalina, y un salón destinado pues a la reunión de profesores. Adelante. ¡Ay, qué lindo!
Aquí tenemos un mosaico de todos los docentes que hemos trabajado en el programa de cirugía maxilofacial, empezando pues por el gran jefe, que es el doctor Raúl Jiménez, ¿cierto? Y después de ahí en adelante los otros que hemos colaborado pues en la formación de los estudiantes de posgrado. Adelante. Y este es un mosaico que queremos, que ya hicimos y que queremos hacer uno igualito de estomatología y cirugía oral, pero cuando consigamos todas las fotos. Estos son los 61 residentes, 62 residentes que han egresado de nuestro posgrado, de los cuales 6 viven en el exterior, están trabajando pues en otros países, y 10 se fueron a trabajar a otros departamentos del país. Los otros continúan acá, pues, como en Medellín. Cada año estamos haciendo, pues, como el mosaico de cada grupo que se vaya a graduar. Adelante. Y también tenemos que, pues, resaltar aquí la participación de la secretaria, especialmente, pues, de Inés Eugenia Alzate Berrío, que fue la primera secretaria, la secretaria del doctor José Luis Lopera, que la asignaron de tiempo completo a la unidad. Y después han pasado pues múltiples secretarias, auxiliares, monitores que han estado con nosotros y como en familia en la unidad. ¿Listo? Muy bien. Allá veo abajo el doctor Jiménez también, con todas las chicas rodeadas. Ajá. Muy bien. Siguiente, ¿tiene otra más? No, yo creo que hay otra más, Juan Felipe. Ponla si quieres. Pero es la del homenaje. Perfecto. Dale, ponla, por favor. Que Juan Felipe dice, ay, me cambiaron a última hora el guión. Bueno, estas son queremos hacer un reconocimiento pues a estas personas que estuvieron trabajando con nosotros y que ya en este momento no están. Fueron unas personas valiosas que contribuyeron al desarrollo de todos los programas, bien como profesores, como secretarias, como compañeros. El doctor Oscar López fue uno de los ortodoncistas que hizo parte del grupo de ortodoncistas que estuvo acompañando el programa de cirugía ortognática. La señora Piedad Redondo, que fue nuestra secretaria. Algunos recuerdan a Oscar Amarillo, que fue un egresado de estomatología y cirugía oral. La doctora Claudia Vargas, ortodoncista excelente, una persona estupenda que estuvo trabajando en nuestro servicio. El doctor Sergio Villa, que fue nuestro compañero en el programa, compañero y profesor del programa de estomatología y cirugía. Y el doctor Félix Gil, que también estuvo en el programa de cirugía ortognática y en las prácticas de medicina legal. Personas que nos hacen falta en este momento. Ay, lindo homenaje. Juan Felipe, gracias. Gracias, doctor Jiménez y doctor Ray, por este homenaje a las personas que han trabajado, que trabajan en la universidad y que ya no nos acompañan, pero que por allá nos están guiando. Vamos a ir terminando este conversatorio y yo quiero preguntarles, antes de dar paso también a preguntas o comentarios que tengan nuestros asistentes, quiero preguntarles a ustedes, bueno, hicimos un recorrido por la historia de la unidad también hizo un cambio cuando cambió el posgrado de estomatología y cirugía oral a cirugía oral y maxilofacial. Para todos nuestros asistentes, pues queremos contarles que el área de estomatología la vamos nuevamente a fortalecer mucho, se está fortaleciendo en el pregrado y el área de estomatología y patología y se va a fortalecer aún más porque tenemos nuestro proyecto de la creación del posgrado de estomatología y patología oral. Pronto conocerán de él. Así que vamos a seguir fortaleciendo estas áreas y obviamente fortaleciendo también la formación del pregrado y esperamos seguir, como dijo el doctor Jiménez, funcionando muchos años más para la atención de nuestros pacientes que ellos y los estudiantes son nuestra razón de ser. Quiero preguntarles ya, finalmente, y cuando terminen la pregunta andan un mensajito pequeñito. Doctor Jiménez y doctor Radio, ¿qué cambiaría en la historia de la unidad
¿Y cuál es la perspectiva que ustedes le ven a la unidad de cirugía maxilofacial y estomatología? ¿Para dónde creen que vamos o que debemos ir? ¿Y qué cambiaría? Doctor Jiménez, tiene usted la palabra. No, yo no veo pues que cambiar, realmente yo no veo pues que cambiar. No veo pues que haya cosas que hay que cambiar. Lo que creo yo es que los actuales, los que están al pie de la unidad en este momento, tienen que seguir al pie, como se dice aquí en Antioquia, al pie del cañón, con toda la energía para que esta unidad continúe siendo lo que ha sido y que se vaya fortaleciendo en sus partes más importantes. Y sobre todo enfatizar, yo creo que hay que enfatizar aún más la parte investigativa. O sea, la investigación, creo que allá se pueden hacer muchas investigaciones. Lo que pasa es que por estar trabajando no investigamos, porque es que la demanda en el servicio nos retrae tanto de la investigación que entonces no nos queda tiempo para investigar. Pero allá se pueden hacer investigaciones todas las que uno quiera, es decir, está abierto el campo, están las personas, las personas que atendemos para hacer la investigación. Lo que pasa es que el servicio nos deja sin tiempo, pero ya la universidad está otorgando horarios para investigar. Lo que pasa es que hay que presentar, pues, como ponerle más énfasis a la parte investigativa. Sí, lo que yo quería que le hagamos más fuerza a la parte investigativa. Ok, Doc. Antes de darle la palabra a doctor Ray, doctor Jiménez, una última preguntita para usted, y quiero decirles a todos que hay tanto que le tenemos que aprender a ustedes dos. Ese empuje, como dicen aquí, esa berraquera, que he grabado esto de berraquera, pero para sacar todos estos proyectos adelante, de verdad que yo no sé, es algo como energizada y uno se quiere comer el mundo, así que nos dejan una gran enseñanza. Antes de darle la palabra al doctor Jiménez, en su vida personal y profesional, ¿cómo impactó la unidad? El impacto personal, es decir, es que yo a la unidad le puedo decir que le he dedicado la vida, prácticamente toda la vida académica mía, toda. Porque yo entré a la Universidad de Antioquia en 1900, yo me gradué en 1968. Hice el programa del 69 y el 70, y el 71 al 83 estuve profesor de la facultad, pero luego en la unidad, o sea, mi vida se impactó porque yo estuve al pie de la unidad y cambió mi vida, porque entonces yo allá se hizo el programa de dolor y yo con el dolor pienso que la mejor profesión que existe en la vida es aliviar a una persona con dolor. Y eso lo pude hacer en la unidad hasta marzo del año pasado, cuando llegó esta pandemia. Lo venía haciendo durante todo ese tiempo, aliviando a personas con dolor que nadie, o pues que ya habían pasado por muchos profesionales y no habían obtenido alivio. Eso para mí me llenaba todos los viernes, para mí era el mejor día de la semana, porque ya me encontraba con 8, 10, 12 personas con dolor. Entonces yo lamento ahora que ya llevo casi año y medio sin esa energía y esa vitalidad que me daba los viernes en la unidad. Entonces eso es lo que ha impactado mi vida. O sea, mi vida ha sido dedicada a las personas con dolor, y eso lo pude hacer a través de la unidad. Hermoso. No, pero algo tenemos que hacer, Doc. Esperen, miramos a ver qué vamos a hacer para ver si retomamos también. No, no me diga nada. Cuando la pandemia baje su intensidad, yo allá estaré, pues. Esa es la idea. Qué alegría. Así es. Doctor Radi, la visión de para dónde vamos. ¿Para dónde cree usted que tenemos que ir? Y la misma pregunta, ¿cómo impactó su vida personal y profesional? Yo tuve la experiencia cuando hice mi posgrado de trabajar en un hospital donde había un servicio odontológico integrado. Allí teníamos una planta física donde trabajábamos patólogos, cirujanos, periodoncistas, pediatras y odontólogos generales. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ese sistema de trabajo que había allá. También, además de ese trabajo que era nuestra base, teníamos un grupo de trabajo con el servicio de cirugía plástica del Hospital Barroco Trudó, en el mismo hospital. O sea, yo estoy en el hospital más grande que hay en Santiago de Chile. Y entonces, allí teníamos todo muy bien organizado. Pues esto era manejado pues por jefes que eran militares, médicos y odontólogos militares. Entonces todo era muy estricto. La gente tenía que cumplir lo que decía el jefe.
Entonces, ellos distribuían allí el trabajo para los residentes de cirugía plástica y para los residentes de cirugía maxilofacial odontólogos. Entonces, habían trabajos que hacían ellos, habían trabajos que hacíamos nosotros y habían trabajos que hacíamos en conjunto. Entonces, yo diría que una de las cosas en que yo haría más énfasis es en volver a intentar conformar un grupo de trabajo multidisciplinario, ¿cierto? Y ojalá también a la larga se pueda hacer el interdisciplinario con otros servicios de la facultad, como es el de periodoncia, como es el de endodoncia, un trabajo interdisciplinario, y prostodoncia. Pues es que, pero para uno involucrar todas esas personas, pues necesita de pronto un espacio demasiado grande. Lo otro que estoy de acuerdo con el doctor Jiménez, que nosotros desde un comienzo diseñamos unos formularios para hacer investigación desde que empezamos en la unidad. Doctor Jiménez hizo los de patología, quistes, tumores, infecciones, y entonces los primeros residentes muy juiciosos llenaban todos esos formularios y teníamos una cantidad de historias llenas que usted sabe cuando se empezó a hundir la unidad, Sí. que usted era jefe, Sí. usted entregó toda esa información y por allá se perdió. Sí. Entonces ahí perdimos mucho tiempo, mucho tiempo. Sí. Entonces yo diría que en este momento hemos hecho 44 investigaciones, pues eso podrá ser muy poquito, pero creo que nosotros debemos de hacer más énfasis en investigación en la unidad, Okay. ¿cierto? Y en hacer más producción de conocimientos para aportarle a la odontología. Para mí la unidad pues es mi otra casa, ¿cierto? Y entonces yo me desarrollo allí muy bien, me siento muy bien y todavía tengo ánimos para seguir trabajando. De pronto en otras áreas, pero todavía tengo muchos ánimos para seguir adelante con esa pretensión de sacar la mejor unidad de estomatología del país y de las principales de Latinoamérica. Excelente, qué gran aprendizaje que nos dan ustedes hoy. Y es verdad, cuando entregamos toda esa información en custodia ahí al hospital porque se nos estaba hundiendo la unidad, se perdió todo y se perdió una riqueza importante. Pero ahorita nos dimos cuenta que todavía podemos sacar unas estadísticas y bueno, trabajar investigación es un gran mensaje. Antes de darle la palabra a nuestra decana que quiere saludarlos y también hacer el cierre de este conversatorio, voy a leer unos chats importantes. Y dice Virginia que un recuerdo impactante que tiene del servicio social prestado en la unidad de estomatología fue la atención de la población afectada en la masacre de Bojayá, Chocó, en el 2002. Ella estaba en una reunión administrativa y por poco se desmaya al ver los casos tan críticos que llegaron. Pregunta a los profesores, ¿qué seguir haciendo en cuanto a esa responsabilidad social? Esa responsabilidad social que tenemos con la comunidad, con los pacientes. No sé si quieran hablar algo de esto. Doctor Radio, doctor Jiménez. Yo pienso que pues, la unidad está abierta a quien requiera de nuestros conocimientos y de nuestro aporte pues, en los programas de salud. O sea, el hospital, usted sabe que el doctor Toro dejó un gran hospital abierto a toda la población, ¿cierto? Entonces, en cualquier momento que llegan pacientes a la unidad, son atendidos por las diferentes especialidades, ¿cierto? Es un servicio 24/7 y los 365 días del año. Claro. Tiene muchas felicitaciones. Aquí Vanessa dice que la mejor decisión que ha tomado en su vida ha sido estudiar cirugía maxilofacial en la Universidad de Antioquia. Teresita Bravo envía saludos. Viviana también, egresada nuestra. Dalila, egresada de nosotros. Ahorita vamos a hacer una invitación pues, para el siguiente conversatorio. Todos están enviando muchísimas felicitaciones. Yo quiero dar las gracias, doctor Raúl Jiménez, doctor José Radin. Lo voy a hacer primero a nivel personal porque aquí públicamente quiero decir que los amo. Ustedes han sido unos grandes maestros para mí, no solamente a nivel, espero que las esposas no estén por ahí, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Grandes enseñanzas, han guiado mucho de lo que soy ahora. Quiero decir también aquí a la doctora Laura Madrid, que está en nuestro chat, que fue mi maestra también en medicina oral.
y también la amo profundamente. Les agradezco todo porque ustedes se emocionaron con el conversatorio, porque le metieron todas las ganas y nos compartieron estas anécdotas y esta historia tan linda que yo sé que muchos no la conocían, estudiantes de pregrado, egresados, no la conocían. Así que yo sé que ustedes van a seguir ahí y contamos con ustedes siempre. Y bueno, antes de dar así la palabra a la decana, los quiero invitar a todos. Primero quiero agradecerles por estar aquí conectados, ¿cierto? Vamos 106. Los quiero invitar a todos el jueves 15 de julio a las 6 para nuestro conversatorio con las mujeres en la historia de la facultad. Nos acompañarán la doctora Laura Madrid, la doctora Clara Eugenia Escobar y la moderadora va a ser nuestra profesora Marta Lucía Gómez. Doctora Ángela Franco, bienvenida. Y usted hace el cierre, por favor. Muchas gracias, Gloria. Bueno, ya se ha dicho mucho, pero pues yo no quería quedarme sin darle también un saludo muy, muy especial, un abrazo muy grande a estos dos grandes maestros de la facultad, que yo creo que todos los 104 llegamos a ser como 112, estuvimos aquí presentes. Los llevamos en el corazón, indudablemente, porque fueron nuestros maestros y de ustedes aprendimos muchas cosas. Tanto al doctor Raúl Jiménez, que obviamente él lo mencionó, yo creo, doctor, estoy de acuerdo totalmente con usted, una persona que como usted y muchos de sus alumnos se han dedicado al tema del dolor, por ejemplo, yo creo que tienen pacientes supremamente agradecidos porque nada genera más agradecimiento que a uno pues le quiten un dolor muchas veces de años de cargar con él. Al doctor Radi también mi reconocimiento, es una persona muy querida en la facultad, tenemos el gran placer de contar todavía con él y como dice usted, doctor, por mucho tiempo más, si usted así lo quiere. Gracias. Pues ya Gloria mencionó lo del próximo conversatorio. Yo pues creo que llevamos 2 conversatorios y han sido absolutamente maravillosos para a quienes nos evocan tantas cosas estos 2 conversatorios. Terminamos como llenos, como con una satisfacción muy grande pues de todos estos recuerdos. Pero les agradezco también muy especialmente esas palabras de recomendaciones que nos acaban de dar, porque todo eso obviamente lo vamos a tener en cuenta. Yo en este momento quiero, y sé que la doctora Laura está por acá, quiero agregar algo del tema de las recomendaciones. La unidad de estomatología y ahora pues de cirugía maxilofacial estomatología ha sido muy importante porque nos ha mantenido a los odontólogos o ha tenido para nosotros presente la conexión de la boca con el resto del cuerpo, ¿sí? De la integralidad de la salud bucal con la salud oral. Y creo que ese tema es importantísimo y Gloria sabe que llevamos varios años ya discutiéndolo, trabajándolo, velando porque no se pierda esa integralidad y creo que la unidad en ese sentido ha jugado un papel muy importante. Bueno, entonces muchas gracias a todos, un saludo muy cordial a los asistentes, veo en la lista de participantes personas pues egresados, profesores también de otras épocas, están personas que van a estar aquí con nosotros en otros conversatorios, por ahí veo a la doctora María Elena Cuartas que nos va a acompañar en el conversatorio sobre los posgrados. Doctora María Elena, todavía no la he llamado, pero ya pronto la voy a llamar. Jorge Luis ya le hizo un primer adelanto, pero vamos a conversar al respecto. Y otras personas, el doctor Alberto Hincapié, también lo veo, a él también le vamos a hacer una invitación para que nos acompañe de manera plena. Y yo quiero aquí dar 2 saludos, pues aquí hay saludos muy importantes de nuestro jefe del DAO y el doctor Mauricio Molano, pero hay 2 saludos que no quiero dejar pasar y es que los saluda desde Apartado Gonzalo Moreno. Ay, Gonzalo, claro. Y nos quiere saludar también desde Ecuador, Marco Cabrera Celi, que ustedes lo recuerdan también.
Qué bien. Estudiante. Y aquí hay un saludo final de mis expertos. Un saludo para ellos. Gonzalo, un gran trabajador de la estomatología y la cirugía por allá en Urabá. Se quedó en Urabá y allá le ha dedicado su vida completa a ese trabajo. Bueno. Un gran artista, un gran artista, sí señor. Tremendo artista. Tremendo Una artista. combinación permanente entre esos dos artes, digámoslo así. También vi que leyeron ahora un mensaje del doctor Orlando Montoya. Orlando nos va a acompañar como moderador en el conversatorio sobre los posgrados. Bueno, maravilloso, maravilloso tenerlos a todos acá, a todos los 110 personas que nos han acompañado. Doctor Radi, doctor Jiménez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora. Disfruté muchísimo este conversatorio, doctor Jiménez y doctor Radi. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria. Por hacernos felices a todos. Y a usted, Gloria, que fue una de mis mejores o quizá la mejor alumna que he tenido en mi vida. Oiga, por ¡Que Dios. quede grabado! Quedó grabado. Doctor Jiménez, muchas gracias. Un saludo para todos. Feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Doctor Bueno. Jiménez. Un abrazo.